Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video tutorial dedicado al maravilloso mundo de la fórmula de salón. Hoy tenemos un vídeo un poco diferente a lo que estáis acostumbrados. Siempre hago vídeos sobre temas técnicos y el de hoy va a ser algo distinto. No por ello va a dejar de ser tan interesante como los demás, porque también hay cosas que son necesarias de aprender. ¿Y por qué digo esto? Porque ya desde hace muchísimo tiempo me he dado cuenta de que la gente repite como loros términos en otro idioma que no entienden ni lo que quieren decir, pero lo repiten, porque como todo el mundo lo dice, yo lo digo. Y luego lo triste es que cuando preguntan algo, lo preguntan utilizando uno de estos términos y encima lo hacen mal. Con lo cual, en esta campaña que está promocionando la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, desde el año 2016, del uso universal del idioma español, pues nos vamos a unir a ello y hoy nos toca hablar de esto, el diccionario de términos, en los cuales os vamos a explicar qué es lo que estáis haciendo, qué término estáis utilizando en un idioma innecesario y cómo se debe de utilizar correctamente. Y así todos nos entenderemos cuando hablamos y de lo que hablamos. Bueno, nuestro primer término de estudio, como no podía ser otro, es el término en inglés slot. ¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que raja o ranura. Nada que ver con la fórmula de salón. Entonces algunos os preguntaréis, ¿y eso entonces de dónde viene? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Como sabéis, la fórmula de salón la inventó un señor inglés que se llamaba Fred Francis, que es este señor que tenemos aquí en esta imagen, al cual yo no haría un monumento, le haría 1000 monumentos. Y este señor tenía una empresa dedicada a la juguetería, que hacía juguetes de chapa, de hojalata, que vosotros no los habéis conocido, pero los que tenemos unos años, pues hemos jugado con juguetes de hojalata. Y esta empresa se llamaba Mini Models. Entonces hizo un tipo de juguetes, de coches de hojalata, que funcionaban con un resorte mecánico. Tiraban una pequeña cuerdecita y el coche avanzaba con este mecanismo de cuerda. Ahora los hay más modernos, que se coge el cochecito, se tira hacia atrás de él sencillamente, el mecanismo va unido a los ejes y el coche sale impulsado hacia adelante. Bueno, pues estos coches no tenían una pista por la que funcionar. Y los llamó Scalex. ¿Por qué? Porque eran de una escala indeterminada. Entonces, Scale X, de ahí viene Scalex. Luego hizo unas pistas de chapa también, en las cuales se podían hacer carreras con estos Scalex, tirando de la cuerda, se ponía uno en cada zona de la pista y avanzaban, pues como hoy en día los de cierta marca que anuncian mucho y a los cuales son muy adictos los niños norteamericanos. Pero como veis, nada que ver, aquí no hay ranuras, no hay ranuras por ningún sitio. Entonces vamos a ver dónde viene este término y cuál es su origen. Si cogemos un traductor como el Google, y aquí vemos en esta pantalla, y escribimos en inglés My slot car have four wheels, o sea, veremos la traducción. Debería ser mi coche de ranura tiene 4 ruedas. Pero como veis, sorpresivamente, el traductor da como término de traducción tragamonedas, este término. ¿Qué ocurre? Que las ranuras en maquinaria están en Estados Unidos sobre todo muy asociadas a las máquinas tragaperras, porque antes de que el señor Fred Francis inventara el escalestre como lo conocemos ahora, pues en Atlantic City y en Las Vegas el vicio y las máquinas tragamonedas estaban por todos los lados, y de ahí viene tragamonedas slot machine, y el término ranura, donde se mete la moneda, está asociado a esto. Por lo tanto, no se debe de utilizar este término. La verdad es que, por ejemplo, marcas como Carrera han sido mucho más inteligentes y ellos lo denominan autorrenban, es decir, auto de coche, ren de vía y van de pista, o sea, autopistas de carril, vía o carril. Entonces, es mucho más lógico, en vez de llamarlo slot car, tenía que haber sido rail car, o rail car, es pronunciado en inglés, rail car. Pero no sé por qué. Esto, sobre todo, empezó a popularizarse a partir de los años 70, porque anteriormente las carreras de minibólidos pues eran así, no había otras, o sea, o tirabas de la cuerda y los ponías en marcha, o eran coches en pistas eléctricas. Pero en los años 70
surgió una cosa que se llamó el radiocontrol, los vehículos de radiocontrol. Y algún espabilado, bueno, más que espabilado, poco espabilado y poco acertadamente, comenzó, en vez de utilizar el término railcar, o sea, coches de raíl, a utilizar slot como ranura. ¿Por qué? Pues por vagueza, porque son unos vagos a la hora de hablar. Y este es el origen que tenemos del término slot, que es completamente incorrecto utilizarlo en español. También se ha utilizado el término Autorama, pero Autorama, al igual que Scalextric, fue una marca en los años 60-70 que fabricaba modelos de fórmula de salón. Por lo tanto, acordaros, fórmula de salón. Este es el término que tenéis que utilizar y lo podéis abreviar como FDS. Y hay que intentar entre todos hablar correctamente. Fórmula de salón. Ya tenemos el origen y vamos a la siguiente palabra. Los siguientes términos tienen que ver con la posición de los motores en los coches de fórmula de salón. Y estos términos son muy graciosos porque la gente utiliza en inglés, y lo voy a decir como está escrito, inline, sidebinder y anglebinder. Y nos ponemos a repetir esto como loros, no sabemos ni lo que quiere decir y encima nos quedamos tan panchos. Bueno, pues vamos a explicar lo que significa cada cosa y cómo hay que utilizarla. El primer término significa en línea o longitudinal. Así que, ¿qué es un motor en línea o longitudinal? En esta imagen tenemos representado el motor en línea o longitudinal. Si vamos a cualquier ficha técnica de cualquier vehículo real, en ninguna ficha técnica o documento en español va a poner motor in line. Es que esto es de pueblerino, no. De ser más tonto, como dice José Mota, y en tu casa no tener botijo. Entonces hay que tener claro que un motor alineado longitudinal es con respecto al eje del vehículo, la posición del motor con respecto al eje del vehículo. Y siempre hay que tener este parámetro, el eje del vehículo con respecto a la posición del motor, es lo que nos va a dar la posición del motor. Pasamos al siguiente término. Transversal. Motor transversal. Lo de sidebinder. Bueno, no me voy a repetir porque no trato de faltar al respeto a nadie, pero otra cosa que, ¿para qué utilizas si tienes transversal? Si no existiera el término en español, pues bueno, se pueden adoptar barbarismos, pero transversal. La mayor parte de nuestros coches llevan motor transversal. Tienes un Volkswagen Golf, abres el capó y ¿qué te encuentras? El motor así, atravesado, o sea, transversal. Que tienes un Panda, ¿qué te encuentras? El motor transversal. Que tienes un Volkswagen Passat, ¿qué te encuentras? El motor longitudinal. Que tienes un Land Rover, Land Rover para los amigos del todoterreno, motor longitudinal. Lo que es más raro de encontrar en un vehículo real es el motor en ángulo, el angular. Y esto de anglebinder, como vemos también en esta última imagen que tenemos con respecto a los motores, es que el motor está en ángulo con respecto al eje del vehículo. Y puede estar en un ángulo que sea diferente de 90 grados. Evidentemente, a 90 grados, que es un motor transversal, también es angular, pero es transversal. Y todo lo que sea fuera de los 90 grados ya es un motor angular. Por ejemplo, en SR lleva una inclinación y el resto de las marcas que llevan motor angular llevan otros grados diferentes. Pero angular, recordar, angular. El botijo para beber. Y vamos con los siguientes términos que en parte están relacionados con el motor y con los ejes. Nuestra siguiente palabra es offset, otro barbarismo inútil e innecesario. ¿Qué significa? Pues significa desalineamiento, o desalineado, o un ataque desalineado. ¿Dónde vamos a escuchar esta palabra? Pues habitualmente se suele hablar de ella cuando se compran las cunas de motor. Se dice, esta cuna es offset. Mal dicho, muy mal. Esta cuna es desalineada. O para ataque desalineado. Como podéis ver, en estas imágenes que tenéis aquí en la pantalla, veis cómo tenéis el ataque entre el piñón y la corona del eje a diferente altura. Veis que hay una altura H a nivel del chasis,
sobre el eje de la corona, y luego hay una pequeña diferencia, que es la que está marcada, ¿veis?, entre el eje del piñón del motor, en la imagen de la derecha, y el eje de la corona. Bueno, pues esta pequeña distancia, esto es el desalineamiento. En este caso, como veis, lo que se hace es subir el eje de la transmisión, o sea, el eje de las ruedas, se sube hacia arriba, con lo cual el chasis baja hacia abajo y se modifica el centro de gravedad, con lo cual ahora lo tenemos más bajo. Entonces, el desalineamiento de una cuna, en este caso se suele aplicar a las cunas, lo que lo vais a tener desde desalineamiento 0 o lo que se llama ataque alineado, y a partir de ahí de 25 en 25 centésimas, 0,25, 0,50, 0,75 y hasta 1 milímetro de desalineamiento. Recordad, desalineamiento. En la imagen de la izquierda podéis ver la diferencia entre el alineado y el desalineado, ¿no? El ataque, cómo es. Ahí podéis apreciar en la corona de la izquierda del todo, que es la corona negra, cómo va más arriba que en la de la derecha. Al ir más arriba quiere decir que los neumáticos también van a ir más arriba, el eje va más arriba, por lo tanto el chasis va más abajo. Y este es el tratamiento de este término, que acordaros, desalineado. Cualquier ataque puede ser alineado o desalineado. Nada de offset ni paparruchadas innecesarias. Acordaros, desalineado. Y cuando vayáis a comprar una tienda, exigir desalineado. Y cuando alguien os diga offset, dile, en tu caso no hay botijo. Esto se dice desalineado. Y pasamos a la siguiente palabra. Stopper. Que stopper literalmente quiere decir parador. Pero bueno, en español esto es el prisionero o el tornillo prisionero. Como veis también se suele utilizar este término como tope o centrador o tope con prisionero, pero vamos a explicar las diferencias. Entonces, lo primero que vamos a ver es por qué en mecánica, cuando una pieza se inserta dentro de la otra, como podéis ver dentro de un momento en las imágenes, el eje dentro de una llanta, el eje no va atornillado, es decir, no está roscado, sino que la rosca está en la pieza exterior, no en la interior. Y lo único que se hace es, se pone un tornillo que aprisiona la otra pieza, por eso se llama prisionero, de aprisionar. Esto es un tornillo prisionero. Como veis en la imagen de la izquierda, el tornillo se inserta en el orificio de la llanta y va a aprisionar el eje, es decir, va roscado en la pieza externa, no en la interna. Por eso se llama prisionero. Sin embargo, la diferencia con un tope centrador, que también se le emplea este término en inglés a los topes centradores, bueno, topes y centradores, que son dos cosas. En la imagen de la derecha vemos un tope fijado con prisionero. Veis el tope que lo hemos marcado con el rotulador verde y veis cómo el tornillo prisionero o prisionero tiene un orificio roscado por el que va a entrar. Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos uno de estos topes para centrar un eje a cada lado del cojinete, pues es un tope centrador. Y si simplemente lo utilizamos como freno de corona, pues sería un tope. Es la diferencia. Pero bueno, como veis, el término genérico es prisionero, pero que prisionero en sí es el tornillo o el sistema de fijación mediante prisionero. Y como penúltimo término de hoy, pick-up. El pick-up no solo es una furgoneta, sino que se utiliza para referirse a la guía que va en el chasis y es la que nos dirige el vehículo. Pick-up también es un término que se suele emplear para denominar a las cápsulas que contenían la aguja de los giradiscos o platos giradiscos de vinilo, que curiosamente se están volviendo a poner de moda para escuchar música. Recordad que el uso correcto es guía, siempre utilizar guía. Y con esto damos por terminado este episodio, no sin antes recordar este pensamiento que dice así en euskera: hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako. Dakitenek erabiltzen ez dutelako baizik. ¿Qué quiere decir, como veis abajo? Una lengua no se pierde porque los que no la conocen no la aprenden, sino porque los que la conocen no la utilizan. Así que no colabores en perder tu idioma y utilízalo correctamente, que tienes una gran riqueza léxica para cubrir cualquier término necesario.
Con esto terminamos esta primera parte del diccionario. Espero que os haya gustado. Habrá más episodios y permanecer atentos al canal, suscribiros, porque vamos a hacer un cursillo de cómo fabricaros vuestro propio cuentavueltas por muy poco dinero, y ese va a ser un curso muy interesante. Así que, como siempre, si os ha gustado le dais a la manita arriba y nos vemos en próximos vídeos.